Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, y más aún de traerles un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar. Han visto las noticias, han leído los titulares, y muchos de ustedes me han preguntado directamente. Hoy vamos a desgranar con calma y a fondo la declaración de Can Yaman: no me casaré en mucho tiempo. ¿Qué hay detrás de estas palabras? ¿Es una decisión firme, una estrategia, o simplemente una declaración en un momento particular de su vida? Vamos a sumergirnos en esto, analizando cada ángulo posible, y espero que al final de este vídeo tengamos una imagen mucho más clara. Y si aún no lo han hecho, los invito cordialmente a que se suscriban al canal. Es totalmente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Dale clic a esa campanita también para que te avisen al instante. Empecemos por lo primero, la declaración en sí. Cuando una figura pública como Can Yaman, que ha estado en el ojo del huracán mediático por sus relaciones, declara algo tan contundente, es inevitable que genere una oleada de reacciones. No me casaré en mucho tiempo. Es una frase que suena definitiva, ¿verdad? Pero ¿qué significa realmente mucho tiempo? Para uno puede ser 5 años, para otro 10, para otro quizás hasta el resto de su vida. Y esa ambigüedad es precisamente lo que nos permite explorar tantas interpretaciones. Pensemos en la trayectoria de Can Yaman. Hemos sido testigos de relaciones mediáticas que han capturado la atención de millones. Cada una de ellas, con sus altibajos, ha sido analizada hasta el último detalle. Y sinceramente es comprensible que, después de pasar por ese escrutinio público, una persona pueda sentir la necesidad de poner un freno, de proteger su espacio privado, de encontrar un respiro. La presión de las expectativas, de los rumores constantes, de las especulaciones sobre cada paso que da en su vida personal, puede ser abrumadora. Quizás esta declaración es una forma de poner límites claros, tanto para él mismo como para el público y la prensa. Hasta aquí llegaron las especulaciones sobre mi boda por ahora. Otra perspectiva interesante es la profesional. Can Yaman está en un momento cumbre de su carrera. Sus proyectos en Turquía han sido éxitos rotundos, y ahora está expandiendo su alcance internacional, trabajando en producciones importantes en Italia y otros países. El mundo del entretenimiento es muy demandante y una boda, un matrimonio, puede significar cambios significativos en la vida de cualquier persona, y más aún en la de un actor con una agenda tan apretada. Un matrimonio puede implicar decisiones sobre dónde vivir, cómo gestionar el tiempo, y cómo equilibrar la vida profesional con la personal. Quizás en este momento su prioridad absoluta es consolidar y seguir creciendo en su carrera. La declaración podría ser una forma de comunicar a su equipo, a sus productores y a sus fans, que su enfoque está puesto en su trabajo. Además, consideremos la madurez emocional. Las relaciones, y especialmente el matrimonio, requieren una gran dosis de madurez, autoconocimiento y, sobre todo, saber lo que uno quiere y está dispuesto a ofrecer. A sus 30 y tantos años, Can Yaman está en una etapa de su vida en la que puede estar reflexionando profundamente sobre lo que busca en una pareja a largo plazo, y en lo que significa el compromiso a ese nivel. Quizás simplemente aún no ha encontrado a esa persona, con la que sienta la seguridad y la convicción para dar un paso tan trascendental. O quizás ha tenido relaciones en el pasado que le han enseñado lecciones valiosas sobre lo que realmente importa en una unión duradera. No es lo mismo un romance apasionado y fugaz que construir una vida juntos. Y eso, amigos míos, se aprende, se experimenta y a veces se necesita tiempo para digerirlo. Veamos esto desde otra óptica, la perspectiva cultural. En muchas culturas, especialmente en la turca de donde proviene Can Yaman, el matrimonio es un evento de gran importancia familiar y social. Las expectativas de la familia, de los amigos e incluso de la sociedad en general pueden ser muy fuertes. Si bien Can Yaman vive y trabaja en un entorno más globalizado, es innegable que las raíces y las tradiciones siguen teniendo un peso. Quizás esta declaración es también una forma de gestionar esas expectativas, de comunicar que si bien valora las tradiciones, su propio camino y sus propias decisiones son primordiales en este momento. Es decir, que su vida personal la va a vivir a su ritmo, y no necesariamente al ritmo que otros esperan. Y no podemos obviar el factor mediático. Los medios de comunicación son expertos en crear narrativas. La vida de las celebridades se convierte en un producto. Una relación, una ruptura, una boda, todo es material para titulares.
Si Kanyaman anuncia su boda mañana, será la noticia del siglo. Si dice que no se casará, también genera interés. Es un juego complejo de mantener la atención pública. ¿Podría esta declaración ser una estrategia para desviar la atención de otros aspectos de su vida, o para generar intriga y mantener a su audiencia enganchada? Es una posibilidad que, aunque pueda sonar cínica, no podemos descartar por completo en el mundo del espectáculo. A veces, lo que se dice públicamente es tanto para el público como para uno mismo. Pero más allá de las especulaciones, volvamos a la esencia de la declaración. No me casaré en mucho tiempo. ¿Qué nos enseña esto sobre Kanyaman como persona? Nos muestra a alguien que aparentemente no se deja presionar por las convenciones sociales o por las expectativas externas cuando se trata de decisiones tan personales como el matrimonio. Nos presenta a alguien que valora su tiempo, su espacio y su propia toma de decisiones. Y en un mundo que a menudo nos empuja a cumplir hitos vitales en ciertos momentos, esa independencia de pensamiento es algo admirable. Podríamos pensar que esta declaración también es un mensaje de esperanza para aquellos que están solteros y sienten la presión de casarse. Ver a una figura pública de su calibre decir que no hay prisa, que uno puede construir su vida, su carrera, y encontrar la felicidad en su propio tiempo, puede ser liberador. Nos recuerda que no hay un manual universal para la vida, y que cada uno debe encontrar su propio camino. Y ahora una pregunta que me surge y que seguramente a ustedes también: ¿qué significa esto para sus relaciones actuales o futuras? Si bien él no ha especificado nombres, esta declaración implica que sea quien sea la persona con la que comparta su vida en este momento o en el futuro, esa relación no se traducirá en un matrimonio en un corto plazo. Esto podría significar que las relaciones que tenga serán más enfocadas en el presente, en disfrutar el momento, en construir una conexión profunda sin la presión del compromiso formal inmediato. O quizás está siendo cauteloso, buscando la verdadera conexión antes de considerar cualquier paso legal o social. Analicemos las posibles razones por las que alguien llegaría a esta conclusión. Primero, falta de tiempo y energía para invertir en una relación seria ***. La vida de Kanyaman es exigente. Viajes constantes, rodajes intensivos, eventos públicos. Es difícil mantener una relación sólida y construir un matrimonio bajo ese tipo de presión. Puede que sienta que no tiene el tiempo ni la energía mental para dedicar a la planificación de una boda, a la convivencia y a las responsabilidades que conlleva un matrimonio en este momento de su vida. Segundo, experiencias pasadas no podemos ignorar las relaciones pasadas que han sido muy públicas. Si estas relaciones terminaron o fueron difíciles, es natural que aprenda de ellas y decida abordar el matrimonio con más cautela. Quizás aprendió que el matrimonio no es una solución mágica para la felicidad o la estabilidad, sino un compromiso que requiere mucho trabajo y entendimiento mutuo. Tercero, priorización de objetivos personales y profesionales como mencioné antes, su carrera está en un punto álgido. Es posible que haya decidido posponer las grandes decisiones personales, como el matrimonio, hasta que se sienta más seguro en su trayectoria profesional. El matrimonio puede implicar sacrificios en la carrera, y es posible que aún no esté dispuesto a hacerlos. Cuarto, búsqueda de la pareja perfecta es posible que Kanyaman tenga una visión muy clara de lo que busca en una pareja y en un matrimonio. Y si aún no ha encontrado a esa persona que cumpla con sus expectativas, es mejor esperar que conformarse. La frase mucho tiempo podría significar que está dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario para encontrar a la persona adecuada. Quinto, independencia y autonomía en un mundo donde a menudo se espera que las personas se casen y formen familias a cierta edad, la declaración de Kanyaman puede ser vista como un acto de independencia. Él está diciendo que no se ajustará a las expectativas sociales y que vivirá su vida a su propio ritmo. Sexto, una estrategia para evitar la presión mediática al declarar públicamente que no tiene intenciones de casarse pronto. Puede estar tratando de reducir la presión de los medios y del público sobre su vida amorosa. Si todos saben que no habrá boda en el corto plazo, quizás los rumores y las preguntas disminuyan. Es fascinante pensar en la complejidad de las decisiones humanas, especialmente cuando se toman bajo el escrutinio público. Lo que para nosotros puede parecer una simple frase, para él, puede representar una suma de experiencias, reflexiones y aspiraciones. En resumen,
la declaración de Kanyaman de que no se casará en mucho tiempo, abre un abanico de interpretaciones que van desde la protección de su privacidad, la priorización de su carrera profesional, hasta la búsqueda de la madurez emocional y la independencia de las convenciones sociales. Nos invita a reflexionar sobre la presión que ejercemos sobre las figuras públicas y sobre nuestras propias expectativas vitales. Lo importante es que él ha elegido poner sus propias condiciones, y eso, amigos, es un acto de valentía y autoconocimiento. Y ahora, la parte que más me gusta de ustedes. ¿Qué opinan ustedes de esta declaración? ¿Creen que es una decisión acertada? ¿Qué creen que hay detrás de esas palabras? Me encantaría leer sus pensamientos y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Vamos a tener una conversación interesante. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado intrigante e informativo, por favor, no se olviden de darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares si creen que les podría interesar. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Unirme a nuestra comunidad es fácil, rápido y gratis. Muchísimas gracias por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta entonces, cuídense mucho.